Hola con todos, mi nombre es Fanny Auli, soy coordinadora de neumología para Internis Hub y en el video de hoy voy a hablar un poco acerca del análisis de líquido pleural. Este es un examen auxiliar que se utiliza para determinar la etiología de los derrames pleurales y guiar un poco el manejo, ¿no?, de esta patología. Entonces, para hablar de este examen, hablemos de lo que es el derrame pleural, y para hablar del derrame pleural, hablemos de la pleura. La pleura es la capa o las capas que recubren al pulmón, que está compuesto de dos capas, una capa parietal y una capa visceral, y ambas, entre ellas, van a tener un espacio llamado el espacio pleural. En este espacio pleural va a haber una pequeña cantidad de líquido, es más, algunas literaturas mencionan que es virtual o es teórico, y esta pequeña cantidad de líquido va a permitir que ambas capas, la visceral y la parietal, se deslicen sin ningún problema una sobre la otra cuando el pulmón se contrae y se expande. Esto permite que los pulmones tengan una cavidad en la que puedan moverse de manera adecuada, ya que, por ejemplo, este deslizamiento entre las capas va a permitir formar una tensión superficial que va a evitar su colapso. Entonces, por ejemplo, si tuviéramos aire debido a un traumatismo y este espacio pleural se ve interrumpido, los pulmones tendrían a colapsarse. Por otro lado, si es que tenemos un aumento de la producción de líquido pleural o ya sea un bloqueo de su drenaje, tendríamos lo que se llama un derrame pleural, que es el exceso de líquido en el espacio pleural. Dependiendo de la cantidad, vamos a tener ciertos síntomas. Alguna literatura menciona que hasta unos 300 mililitros no van a presentarse síntomas. Sin embargo, va a depender del paciente, de la etiología del caso y también de la cantidad, ¿no? Entonces también podríamos presentar disnea, dolor pleurítico, que es el típico dolor ya sea retroesternal o costal, que aumenta la inspiración, tos seca, o también podría ser tos productiva, si es que fuera causado por una neumonía, por ejemplo. Y también tendríamos síntomas de hipoxia, como una cianosis, como distrés respiratorio, taquicardia, alteración del estado mental. Y finalmente, otros síntomas asociados a la etiología, como mencioné previamente, puede ser, si fuera una neumonía, también tendríamos fiebre. Si fuera una malignidad, que también pueden causar derrames pleurales, tendríamos pérdida de peso, entre otros. A nivel del examen físico, veríamos si es que tuviéramos un derrame pleural unilateral, una amplexación asimétrica. Si fuera un derrame pleural bilateral, capaz veríamos que la amplexación no es completamente adecuada, comparándolo con un paciente sano. A la auscultación veríamos o escucharíamos que el murmullo vesicular no pasa por la zona donde está el derrame pleural. También escucharíamos un frote pleural, que es un sonido bastante característico que se da cuando la etiología del derrame pleural es, por ejemplo, inflamatorio. Por lo tanto, las capas de la pleura, tanto la visceral como la parietal, van a estar inflamadas y el roce entre estas se va a escuchar a través de la auscultación. Finalmente, en el examen físico, al hacer la percusión en la zona del derrame pleural, debido a que habría líquido, se escucharía mate. Cuando hablamos de derrame pleural y queremos ver la etiología del derrame pleural, lo podemos dividir clásicamente en dos, un trasudado y un exudado. Podemos reconocer o podemos diferenciar estas dos debido a cómo es que se producen. Empezando por el exudado se va a dar por un aumento de la permeabilidad capilar que clásicamente está causado por inflamación. Entonces, la inflamación causa aumento de la permeabilidad capilar. Y el aumento de la permeabilidad capilar significa que las proteínas van a ser capaces de atravesar las paredes de los vasos e ir hacia un espacio intersticial, o en este caso el espacio pleural, que normalmente no podrían llegar. Entonces, ¿qué patologías o qué etiologías nos podrían causar una inflamación que nos causa un aumento de la permeabilidad capilar? Las infecciones, por ejemplo. Las malignidades también causan una inflamación sistémica que nos podría dar no solamente derrames pleurales, sino también podrían darnos ascitis, por ejemplo, edemas, por la misma fisiopatología. Algunas enfermedades autoinmunes, como las vasculitis, el lupus eritematoso sistémico. Los traumatismos también causan un estado de inflamación que nos pueden aumentar esto. Por otro lado, tenemos a los trasudados, que son todas las etiologías que no son inflamatorias y que por lo tanto pueden causar un aumento de la presión hidrostática o bien una disminución de la presión oncótica, como por ejemplo la falla cardíaca, donde habrá un aumento de la presión hidrostática por aumento de volumen, una cirrosis hepática, un síndrome nefrótico o una enfermedad renal crónica que nos causaría una disminución de las proteínas y por lo tanto una disminución de la presión oncótica.
¿Y esto qué causaría? Básicamente que hay un aumento del líquido que está saliendo de los vasos, pero no necesariamente por las proteínas, ¿no? Entonces, cuando tenemos la sospecha de un derrame pleural, esta van a ser a partir de la clínica, ya sea por cómo viene el paciente o por cómo ha estado evolucionando el paciente. Se puede confirmar con las imágenes, clásicamente con una radiografía de tórax, que es lo que principalmente se tiene en la mano, pero también se podría hacer, por ejemplo, una tomografía de tórax. Y ya luego, si es que no tenemos un diagnóstico claro o quisiéramos orientar más nuestro diagnóstico para ser más certeros en la etiología y luego poder guiarnos más en el tratamiento, podríamos hacer una toracocentesis diagnóstica, que es diferente de una toracocentesis terapéutica. También podrían ser las dos en uno. Esto nos va a permitir sacar ciertos valores, ciertos parámetros que vamos a ver más adelante. Y también, a su vez, cuando se hace una toracocentesis diagnóstica, se debería hacer un estudio de sangre de ciertos parámetros que también voy a mencionar en la siguiente diapositiva. Finalmente, si es que no tenemos no estamos conformes con lo que vemos en los resultados del análisis, también podríamos hacer otros exámenes auxiliares, como por ejemplo una broncoscopia. Entonces, ya hablando más que nada en lo que es el análisis del líquido pleural, vamos a tener 3 parámetros que son los primeros y los principales que vamos a tener que buscar. Los que, bueno, juntos son llamados criterios de Light, criterios de luz. Esos nos van a poder determinar si es que el líquido es exudado o no. Y si no es un exudado, va a ser un exudado. Lo que vamos a ver en estos 3 criterios van a ser las proteínas, ya sea de líquido pleural o séricas, y el LDH, ya sea de líquido pleural o sérico. Con las proteínas vamos a hacer una comparación o un ratio, una división de las proteínas del líquido pleural sobre las séricas. Como mencioné antes, los exudados van a ser producto de un aumento de la permeabilidad capilar y por lo tanto una salida de las proteínas hacia el líquido pleural. Usualmente las proteínas del líquido pleural no deberían ser menores a las del líquido o de la sangre. Por lo tanto, si es que tuviéramos un proceso exudativo en el que aumentan las proteínas en el líquido que estamos analizando, esta relación o este ratio va a ser invertido. Eso es lo que vemos en un exudado. El punto de corte en el líquido pleural es 0.5. Entonces, hablamos de exudado cuando tenemos una relación de proteínas del líquido pleural con las séricas mayor a 0.5, y si es que fuera menor sería un trasudado. El LDH también lo vemos, que es un marcador inflamatorio. De la misma manera, ¿no? Si el exudado es la representación o el resultado de un proceso inflamatorio, entonces veríamos que hay un aumento del LDH a nivel del líquido pleural. Y si vemos la relación con el LDH sérico, veríamos que en este caso el punto de corte 0.6 sería mayor a 0.6 en un exudado y menor o igual a 0.6 en un trasudado. Y también en valores absolutos podemos determinar si es que el LDH del líquido pleural está aumentado. Hay 2 maneras en las que podríamos hacerlo. Podremos utilizar el valor normal del LDH que se ve según el laboratorio que esté haciendo el examen. Y si vemos que, por ejemplo, en un LDH sérico tiene un bracket o una relación desde un número menor hasta un número mayor, que sería el menor número normal y el mayor número normal, si agarramos el mayor número normal a nivel del LDH sérico, lo dividimos en 3 partes y agarramos las dos terceras partes. Si es que el LDH a nivel del líquido pleural es mayor a esas 2 terceras partes, estaríamos hablando de un exudado, y si fuera menor a esas 2 terceras partes, estaríamos hablando de un trasudado. Otra literatura también te da un valor absoluto que es 200 unidades por litro. Sin embargo, esto puede variar bastante dependiendo del laboratorio, ¿no? Entonces tenemos 2 maneras en las que podemos determinar si es que el LDH en el nivel de líquido pleural está aumentado o no. Y con estos 3 criterios, que son los criterios de Light, podemos determinar si es que es un exudado o no. También podemos tener otros parámetros. Por ejemplo, si es que al momento de sacar la muestra vemos la apariencia de líquido pleural y este es turbio, es lechoso, es pajoso o amarillento, es purulento o hemorrágico, y vemos que cuando dejamos el tubo de la muestra estático, forma espuma o forma coágulos, estaríamos viendo un líquido exudado. Sin embargo, si vemos un líquido que es claro y que no forma espuma ni coágulo después de estar estático en un rato, estaríamos ante un líquido que es transudado.
También podemos medir la glucosa y el colesterol de estos líquidos. Si la glucosa es menor a 60 miligramos por decilitro, estaríamos ante un exudado debido a que, como es un proceso inflamatorio, usualmente asociado a un proceso infeccioso, por ejemplo, las bacterias estarían consumiendo la glucosa y estaría disminuida. Y si tuviéramos un proceso trasudativo, tendríamos el nivel de glucosa mayor al corte, que es 60 miligramos por decilitro. El colesterol también es un parámetro no tan valorado, pero también podríamos verlo. Estaría aumentado a nivel del exudado y disminuido a nivel del trasudado. El líquido, una vez ya determinamos que es exudado, podríamos ver ciertos parámetros que nos podrían indicar más o menos qué estaríamos viendo, ¿no? La etiología determinativa del exudado. Si, por ejemplo, viéramos que hay neutrófilos y son mayores al 50%, podríamos sospechar que estamos ante una infección aguda. Si es que, por otro lado, vemos que la gran mayoría de los leucocitos son linfocitos, podríamos estar ante un proceso crónico que podría ser tuberculosis o una malignidad. Si es que le hacemos un test de ADA o le hacemos una microscopía de bacterias alcohol ácido resistentes y se salen positivas, tendríamos también una sospecha de tuberculosis, más que nada ante nuestra coyuntura peruana, ¿no? Si le hiciéramos, por ejemplo, una citología y viéramos células anormales, podríamos sospechar también una malignidad. Y finalmente, si le hacemos un test de ANA o un test de factor reumatoideo, nos salen positivos, podríamos sospechar que la causa del derrame pleural es la enfermedad de tejido conectivo. Esta ha sido una pequeña charla acerca del análisis del líquido pleural, que es lo básico que deberíamos saber ante los resultados. Muchas gracias.